Bueno, y el gobierno responsabilizaba ayer a los candidatos de oposición, Gabriel Boric y Jasna Proboste, de los hechos de violencia ocurridos durante la conmemoración del estallido social el 18 de octubre. El ministro del Olio señaló además que no era suficiente condenar estos hechos a través de las redes sociales. Vamos a conversar del tema con Víctor Torres, vocero del comando de Jasna Proboste. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está Sebastián? ¿Cómo está Fresia? Víctor, bueno, ayer veíamos una coordinación, digamos, en el mensaje del ministro del Olio, también del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, y logran instalar este tema como un asunto de campaña respecto a las responsabilidades políticas en torno a los hechos de violencia. Primero, desde el punto de vista de lo que significa eso para la discusión, para el debate presidencial, ¿cómo ven ustedes esa instalación? Porque fue efectivo al final, ¿no? Logró transformarse en un tema. Bueno, efectivamente, como usted plantea, Sebastián, el gobierno aquí dejó de manifiesto que, si bien durante estos 2 años ha sido incapaz de poder, digamos, establecer una política de orden público correcta, además hoy día ya definitivamente renunció a gobernar y se ha transformado finalmente en un comando político de sus 2 candidatos, ¿no? Y quedó claro cuando el subsecretario Gali, quien es el responsable del orden público y la seguridad, lo que hace el día de ayer, digamos, es emplazar a quienes supuestamente asumirán eventualmente una presidencia en marzo. Recordemos que antes el gobierno se exculpaba con el gobierno anterior. La culpa la tiene el gobierno anterior, ahora se exculpa con los gobiernos futuros. En ningún momento entonces asumen su responsabilidad. Eso es lamentable, porque además en materia de orden público y seguridad, lo que ha hecho el gobierno es realmente algo que pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Lo dijo el mismo senador Osandón, que no es parte precisamente de la oposición, donde plantea que el gobierno actúe responsablemente y habría retirado a carabineros de sectores poblacionales de Santiago, incluido Puente Alto, lo que me parece gravísimo. Entonces, aquí estamos ante una situación que a mi juicio no es tolerable. No podemos permitir entonces que, a propósito de la seguridad de las personas, el gobierno juegue a hacer vocerías de campaña y no asuman su responsabilidad. El subsecretario Gali habló de un plan de orden público y no tenemos ningún antecedente de qué es lo que realizó, cuál es la información que tenía en virtud de aquellos lugares que iban a ser puntos vulnerables. Absolutamente nada. O sea, simplemente se desentendió del problema y eso me parece de una irresponsabilidad supina. Algunos de los argumentos de las autoridades de gobierno, incluso tras las declaraciones del subsecretario Gali, van enfocados en, Víctor, a este proyecto de ley de los presos de la revuelta y en que la senadora Proboste también tuvo en su minuto cercanía con la iniciativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se marca esta diferencia en cuanto a la responsabilidad y el llamado a una especie de amnistía de la que hablan las autoridades de gobierno? Sí, primero decir que es tanta la sintonía y coordinación respecto a este discurso que en unos minutos más el candidato de la derecha está convocando precisamente a un punto de prensa para, con parlamentarios que le apoyan, firmar alguna cosa en contra de cualquier proyecto de indulto. Yo primero les diría que sería bueno que trabajen, ¿no? Y el trabajo legislativo implica, si un proyecto no le gusta, presentar indicaciones, modificarlo, perfeccionarlo. Los proyectos de ley no son dogmas de fe. Y en esta materia, ¿ya?, que es lo que nos acusa el gobierno, primero decir que la senadora Proboste firma un proyecto que no es de su autoría personal, sino que lo respalda evidentemente en un contexto político determinado, donde el país efectivamente requería de algunos gestos, y creo que hasta el día de hoy lo requiere, que den, digamos, tranquilidad a distintos sectores. Por una parte, aquellos que plantean la necesidad de poder intervenir respecto de detenciones preventivas que son extendidas en el tiempo. Hay otras personas que dicen que no, que tienen que mantenerse de todas maneras así tal cual como están, y hemos visto como hay personas que efectivamente después de 1 año de prisión preventiva han salido inocentes. Entonces, eso fue fundamentalmente la argumentación, cómo le damos salida a un conflicto político que no debemos olvidar, que fue lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Muy distinto es querer decir que este es un proyecto que pretende amparar a todos los que quieran hacer vandalismo, saqueo, delincuencia común,
que es lo que nosotros también hemos rechazado y que la misma senadora ha dicho que no va a incorporarse dentro de ese proyecto de ley. Entonces, que el gobierno diga que lo que aquí ocurrió es que las personas que fueron a delinquir hace unos días atrás leyeron el diario y dijeron aquí hay un proyecto de indulto y por eso vamos a salir, realmente raya en lo irracional. Yo aquí quisiera hacerle un llamado al gobierno, que actúe con responsabilidad, que sea capaz de hacerse cargo del mandato que la ciudadanía le otorga y deje de exculparse y de actuar con intervencionismo electoral. Sí, Sebastián. Diputado, ahora, usted en su respuesta anterior sugería que el plan había fracasado o que derechamente el gobierno de alguna manera generó condiciones para que se produjeran hechos de violencia como los que vimos el lunes. Lo que yo estaba recordando son palabras del senador Osandón, que dijo que efectivamente el gobierno habría retirado carabineros de determinadas zonas. Esa es la información que yo estaba planteando. Pero además porque existe absoluta oscuridad respecto del plan, porque el subsecretario, en vez de haber cumplido con su función de salir y dar cuenta al país respecto de cómo funcionó su planificación, obviamente los resultados que vimos, lo único que lo llevó fue finalmente a condenar a otros, a exculparse a través de otros. Ajá. Y no a rendirle cuentas al país. Ahora, Víctor, ¿qué pasa con lo que ocurrió en las últimas horas? Porque incluso hasta anoche hubo en algunos hechos de violencia en algunas zonas del país. Algunos empiezan a sacar cuenta de a qué les puede dar réditos políticos, ¿no? A qué candidaturas. Y eso, ¿cree usted que puede ir generando algunos cambios en el electorado y sirva o no sirva, entre comillas, ¿no?, a un candidato determinado? Bueno, la planificación que ha establecido el gobierno y que hemos visto hasta ahora es precisamente apuntar en esa dirección. Yo creo que lo que ellos pensaban en definitiva es que si se generaba un escenario como el del día 18, se podían potenciar las candidaturas de sus dos candidatos. Y es la apuesta que están realizando, pero la verdad es que nosotros hemos planteado en esta materia también posiciones que son bastante claras, ¿no? Primero, hay una condena respecto a los hechos de violencia, delincuencia habitual, obviamente toda la condena que uno pueda realizar y la solicitud que incluso los partidos de Nuevo Pacto Social hacen del máximo rigor de la ley respecto de ese tipo de eventos, ¿no? Y por otro lado, lo que significa la agenda de seguridad que estamos planteando dentro de los 100 primeros días, medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarme, la intervención en barrios que son complejos, porque aquí hay una cosa que también tenemos que decir, Fresia, el problema no es solamente el 18 de octubre, digamos, recién pasado, respecto de estos actos que estamos hablando. Aquí hay un absoluto fracaso del gobierno en materia de seguridad pública. Aquí no ha existido ningún tipo de acción efectiva respecto de bandas de narcotraficantes o de acciones de armas que hoy día existen de manera ilegal en las poblaciones. Aquí ha habido un rotundo fracaso. Entonces, obviamente, hay quienes aprovechan circunstancias determinadas para poder salir a delinquir, pero porque se les ha permitido durante todo este tiempo por la incapacidad del gobierno de poder ir creciendo y generando mucho más fortaleza en distintos sectores de la ciudadanía a lo largo del país, no solamente en la región metropolitana. Y eso es complicado, requiere obviamente un tratamiento que sea muchísimo más responsable que lo que hemos visto durante este tiempo. Diputado Víctor Torres, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que esté muy bien. Muchas gracias, Fresia, muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien.